Hermanos, ¿cómo están? Estamos ahora en nuestra clase número 10 de nuestro diplomado en Guerra Espiritual y Liberación y ahora venimos con una clase muy importante para ustedes porque es la entrevista al paciente, o sea, cómo vamos a hacer su historia clínica y cómo entrevistarlos. Y déjenme decirles que para poder hacer una muy buena liberación necesitamos hacer una muy buena entrevista. Y esta se va a lograr con el mayor número de datos que obtengamos de la persona. Les voy a platicar mi experiencia. O sea, cuando yo voy a entrevistar a un paciente, o sea, para ministrarle liberación, siempre le pido, o sea, que me hagan una biografía de 5 hojas en computadora y se las pido de ese tamaño y en computadora porque al principio, bueno, cuando ministraba liberación hace muchos años y les pedía yo lo mismo, me traían casi un directorio telefónico con escritos a mano con casi jeroglíficos que era para mí realmente imposible descifrarlos. Entonces, esta historia tiene que contener un resumen de su vida, o sea, para que nosotros nos demos cuenta, o sea, de qué puertas han abierto al enemigo. Leo la biografía y subrayo, o sea, lo más importante y pongo, bueno, pues signos de interrogación si tengo dudas al respecto de algunas cosas que escribieron que a lo mejor no me quedan claras. Aquí tenemos que hacerle entender al paciente una cosa muy importante, o sea, que esta biografía la vamos a romper después de su liberación, con el motivo, o sea, de guardar con la confiabilidad de la misma, y esto es importantísimo, o sea, que los folders a donde vamos a tener las historias clínicas pueden resultar realmente muy peligrosos si no se tienen guardados con llave, o sea, dentro de la oficina del pastor. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, tenemos que proteger a nuestros liberados, amén. Porque la liberación se hace con amor y el amor protege. Otra cosa también que les pido es que me hagan una lista de las personas de las que tienen que perdonar y por qué. O sea, yo perdono a mi papá por esto y por el otro, y también a sí mismos, o sea, yo me perdono a mí mismo por esto y por esto y por esto. Entonces, en la historia clínica, yo les estoy mandando en sus hojas de trabajo todos estos datos que ustedes ya van a tener, pero se los voy a ir explicando dato por dato. Les vamos a pedir su nombre, su edad, su iglesia y el nombre del pastor. Y esto lo hacemos con el objetivo de que si no son de nuestra iglesia, a lo mejor vienen de otra iglesia, hermanos, en donde no creen liberación. Entonces tenemos, o sea, que nosotros, o sea, como iglesia, tener la autoridad de los pastores, o sea, de ellos, porque ellos tienen que estar sometidos a sus pastores y no queremos, o sea, causarles un mal, o sea, tienen que estar los pastores, o sea, de acuerdo a que nosotros vamos a ministrar a sus ovejas. En primer lugar, también me interesa mucho saber la condición espiritual del paciente. O sea, nosotros tenemos que determinar si la persona es nacida de nuevo y si es aceptada por Dios. O sea, ¿por qué? Porque la liberación, sabemos, o sea, es el pan de los hijos, ¿no? O sea, y si no tenemos, o sea, nosotros la seguridad de que hay una evidencia de fe, o sea, nosotros primero que nada, o sea, los debemos de llevar al arrepentimiento y conducirla a la cruz de Cristo. Miren, yo me he encontrado muchas veces, de veras, así que ustedes se van a sorprender. Muchas veces les va a pasar porque de hermanos que dicen que tienen 4 o 5 años en la fe y yo les hago siempre una pregunta. Bueno, a ver qué pasaría si hoy en la noche viene el Señor por ti, ¿a dónde te irías? Y muchas veces se van a sorprender de las respuestas que nos dan, porque a mí me han dicho, bueno, pues es que me he portado muy mal y a lo mejor me voy a ir al infierno. Y bueno, entonces así como que nos tenemos que regresar 5 rayitas para realmente hacerles que pues que se arrepientan y conducirlos realmente a la cruz de Cristo y hablarles, o sea, de su salvación. Me interesa también saber cuántos años llevan en Cristo. O sea, me interesa saber, o sea, si se están discipulando actualmente. Nos interesa saber cuál ha sido la historia de su testimonio, o sea, cómo conocieron al Señor, cómo es su relación actual con el Señor, o sea, si está memorizando la Biblia, si está orando, si está sirviendo, o sea, dentro de la iglesia, si tiene algún ministerio. Y muy importante,
también si tiene dificultades para leer y para memorizar la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a ver qué motivo tiene para pedir la liberación. Y esto es importante, o sea, determinar, porque muchas veces nos pueden decir como pensamientos mágicos que son a sus soluciones. O sea, bueno, ¿por qué quieres la liberación? Y te pueden decir, bueno, pues es que muchas veces, últimamente me ha ido muy mal en mi trabajo, y a lo mejor tengo una maldición de trabajo, o a lo mejor tengo una maldición de pobreza, o porque mi mujer me dejó. Y puede ser también que esto sea a causa de los demonios, pero nosotros nos interesa, o sea, que sea la liberación, o sea, realmente un motivo auténtico que tenga de estar más cerca del Señor. En tercer lugar, vamos a ver su historia individual. Y aquí nos interesa saber, o sea, y averiguar los recuerdos traumáticos de su infancia y los hechos del pasado que aún no ha resuelto. O sea, las heridas que otros les han hecho y que todavía le duelen. Y en este punto me interesa saber, o sea, ¿cómo fue tu niñez? O sea, si fuiste deseado por tus padres, si tus padres querían que fueras de otros, deseaban otro sexo, porque aquí, ojo, es muy importante, o sea, porque muchos padres, o sea, quieren, o sea, que el bebé sea de otro sexo, y esto puede traer muchos espíritus de rechazo y también de homosexualidad, como lo veremos más adelante. Me interesa también saber qué situaciones traumáticas vivió durante su niñez, si hubo rechazo, si hubo abandono, si hubo abuso sexual, si hubo abuso físico, si tuvo agresiones. ¿Por qué? Porque cuando una persona, o sea, fue rechazada en su niñez o en su adolescencia o en su edad adulta, siempre se le debe de ministrar sanidad y liberación en estas tres áreas de rechazo, o sea, la raíz del rechazo, el rechazo a sí mismo y el temor al rechazo. Me interesa saber, o sea, si fue golpeado, o sea, violentamente. Nos interesa saber también cómo fue su adolescencia, de qué manera vivió su sexualidad, cuáles fueron sus primeras experiencias sexuales, cómo fue su historia amorosa, o sea, cuántas novias tuvo, qué tal era su relación con los hombres, cómo se conocieron y qué recuerdos y qué traumas tiene de esa época. Y en su situación actual, cómo está su matrimonio, o sea, qué problemas ha tenido o qué problemas tiene dentro de su matrimonio, cuántos hijos tiene, cómo es su relación con ellos. Y luego también me interesa saber cómo es la historia familiar de él, o sea, cómo era su relación con sus padres, cómo eran sus papás, cómo les pregunto, bueno, cómo me pudieras platicar cómo era la personalidad de tu papá, cuál era el carácter de tu mamá, cuál era el carácter de tus hermanos, de tus abuelos, cómo se llevaban tus papás entre sí, cómo te llevabas con ellos, de cuántos miembros estaba formada tu familia. Me interesa saber también las edades y las características de los hermanos. Luego, llegando al matrimonio, ¿cómo conoció a su esposa? O sea, cómo se hicieron novios, qué recuerdos positivos, negativos, cómo vivió su maternidad, cómo es su relación actual con ellos, o sea, qué problemas se ha tenido con ellos, cómo se identifica con los hijos y cómo son sus relaciones familiares. Entonces todo esto lo hacemos con el objetivo de relacionar el pasado, o sea, con el presente del paciente, porque nos damos cuenta muchas veces, o sea, que los padecimientos infantiles han afectado muchísimo su vida actual. Ahora, en cuarto lugar, vamos a ver la historia de ocultismo. Aquí la entrevista consiste, o sea, en indagar acerca de su participación activa o pasiva. Fíjense lo que les estoy diciendo, en prácticas ocultistas, porque muchas veces nos pueden decir, ay no, pues yo fui al espiritista, pero ni me involucré, o sea, ni creí nada de todo lo que me dijo. O sea, es importante, o sea, preguntar una por una de las prácticas que la persona ha hecho en el ocultismo. Como les digo, no importa que haya sido sin creer mucho, o sea, en lo que estaba haciendo en estas cosas, o qué estaba buscando de Dios, ya que el diablo no respeta, o sea, la motivación. Nos interesa saber en qué cosas, o sea, ha estado metido,
o sea, de ocultismo, qué ha hecho, cómo, desde cuándo. O sea, si ha estado metido, si ha jugado la tabla Ouija, si se ha metido en magia blanca, en limpias, en santería, en adivinación, o sea, en misas, en magia negra, porque muchas veces dicen, no, pues yo me metí nada más, pues nada más en magia blanca, pero la magia blanca y la magia negra es exactamente lo mismo. Si ha, si ha asistido a sesiones de espiritismo, si lo han hipnotizado, si ha hecho conjuros, si tiene fetiches, si guarda anatemas, si ha tenido sensación, o sea, de reencarnación, o sea, que reencarna, que él siente que está reencarnando en otra persona, si ha tenido experiencias de que su cuerpo levita, si ha tenido sensaciones de proyección astral, si ha, si ha estado jugando con cartas tarot, si se ha metido a jugar o a adivinar con la bola de cristal, si ha estado metido en la numerología o en la cábala, si ha tenido viajes astrales, si ha recurrido a tener sanidad por medio de fuerzas espirituales, si ha estado envuelto en prácticas de la nueva era. Tenemos una clase, o sea, especial para eso. Como les digo, si tiene amuletos, si ha hecho pactos de sangre también. Muchas veces nos encontramos de que dicen, bueno, pues es que yo hice un pacto de sangre con una amiga o con un amigo, y esto es satánico. Si ha tenido experiencias de salirse de su cuerpo, también le vamos a preguntar, o sea, si ha estado envuelto en sectas, o sea, como los testigos de Jehová, como el espiritismo, como la masonería, como el vudú, como el mormonismo, o si ha estado envuelto en otro tipo de cosas. Vemos también si ha realizado o si le han realizado trabajos vinculados con el ocultismo, o sea, por otras personas hacia él o de él hacia otras personas, o sea, como llevar ropa, fotos, pelo, ofrendas, etcétera. O sea, que eso se ocurre mucho en el ocultismo. En quinto lugar vamos a ver, hermanos, las maldiciones generacionales. Fíjense que Éxodo 25, o sea, nos dice, o sea, que las maldiciones generacionales son reales. Y lamentablemente hay muchas personas y hay muchos ministros del Evangelio que creen que las maldiciones no existen. Pero pues como dice Éxodo 25, o sea, la Biblia, o sea, nos enseña, o sea, que Dios visitará la maldad de aquellos que no obedecen a su palabra hasta la cuarta y tercera generación. Entonces nos interesa saber qué maldiciones ha heredado. O sea, nos interesa saber qué enfermedades tiene que han sido heredadas. O sea, que el abuelo murió de cáncer, el papá murió de cáncer y ahora él tiene cáncer. Y esto nos interesa saberlo, o sea, para cortar las maldiciones heredadas a la hora de la administración. Y vamos aquí a tratar de averiguar, o sea, que estos se llaman espíritus familiares. O sea, que sin saberlo la persona ha heredado y que tal vez que están lastimando su vida espiritual. Me interesa saber también los pactos y las promesas que hicieron sus padres y sus abuelos, porque esto ataron sus vidas. O sea, nos interesa mucho saber, o sea, si dentro de su familia existen antecedentes de que los papás o los abuelos estuvieron involucrados en estas actividades. Si le pusieron un guardián o un protector, porque muchas veces entre los religiosos, digo, entre las sectas religiosas, le ponen un guardián o un ángel o un nombre o el nombre de una virgen. Y esto, bueno, pues ustedes saben que son demonios. O sea, preguntar si conoció también a sus abuelos y que qué relación tuvo con ellos. Tenemos también que preguntarle, o sea, si observa una constante, o sea, de enfermedades heredadas, de actitudes violentas, de vicios o de suicidios, porque nos encontramos muchas veces que el abuelo se suicidó, el tío se suicidó, la hermana se suicidó, y hay una maldición de suicidio en esta familia, o de accidentes toda la familia, como la maldición de la familia Kennedy.
O sea, nos interesa saber si sus abuelos practicaron ritos, si fueron a sectas, o si fueron devotos de algún santo, o si lo dedicaron a ellos. Nos interesa saber qué tipo de religión o de sectas practicaban sus padres y sus abuelos. También le tenemos que preguntar, o sea, si guarda amuletos o talismanes o rosarios o estatuas o cuadros o fotos, o sea, que le hayan regalado, que hayan pertenecido a sus abuelos del oculto. Le tenemos también que preguntar, o sea, si fue ofrecido, como les digo, a algún santo o alguna virgen al nacer, o si le pusieron un ángel guardián, o sea, de protector. Y en caso, o sea, de haber tenido una fuente de herencia ocultista, es importante, o sea, conocer qué incidencia tiene o tuvo este familiar dentro de su vida, ya que existe la posibilidad, o sea, de que haya habido transferencia de demonios a través de la herencia, porque el abuelo se murió, el padre se murió y los demonios se heredan, o sea, hay transferencia de espíritus. Nos interesa saber también si tiene enfermedades hereditarias, o sea, como locura, como locura, como la diabetes, como hipertensión, como el cáncer, como infertilidad o esterilidad. Ustedes saben que es una maldición. Como si ha habido muchos divorcios o desintegración familiar. Hay familias que todos están divorciados. Nos interesa saber si hay mucho alcoholismo, si hay alcoholismo o si hay drogadicción también dentro de su familia, si hay enfermedades del corazón. También nos interesa saber cuál es el estado de su salud actual, o sea, qué problemas, qué enfermedades ha tenido y qué operaciones, qué medicinas está tomando. Y aquí vamos a explorar también si ha tenido experiencia con drogas y con alcohol y desde cuándo y también si han sido heredadas. Otra área también que tenemos que preguntar es sobre el área del pecado. O sea, si hay orgullo en su vida, si odia a alguien, si es envidioso, si es celoso, si es egoísta, si le ha deseado la muerte a alguien, si ha tenido o ha participado dentro de un aborto, si ha violado a alguien o ha abusado a alguien, si ha tenido relaciones sexuales con prostitutas, si ve pornografía, si roba, si tiene que perdonar a alguien, porque ustedes saben, o sea, que todos estos pecados son puertas abiertas, o sea, para los demonios. Ahora bien, ya después de todo esto, yo les voy a decir, más o menos, en sus hojas de trabajo les empiezo a decir quién necesita liberación. Yo siento que todos necesitamos liberación y personalmente pues no he encontrado realmente a nadie que no necesite liberación, porque pues mientras hemos andado en la ignorancia y en la oscuridad, el enemigo realmente ha hecho incursiones exitosas en cada uno de nosotros. Miren, necesitan liberación los individuos que fueron dados en adopción o que se contempló la idea de abortarlos. ¿Por qué? Porque aquí entró un espíritu de rechazo. O sea, individuos que fueron abandonados por sus padres, individuos que fueron huérfanos o que fueron rechazados, individuos que fueron abusados, o sea, cuando eran niños, abusados física o sexualmente, individuos que fueron violados o acariciados o molestados sexualmente. Si tuvieron una niñez, o sea, con invalidez o con defectos físicos o con defectos mentales. Si tienen realmente dificultad de perdonar a otros. Si son personas que tienen mucho resentimiento en contra de Dios o que blasfeman en contra de Él. O que digan, ay Dios mío, o sea, ¿por qué me permitiste que me sucediera esto? O sea, porque hay individuos, o sea, que sufren de rechazo, de depresión, de soledad, de desesperación y también, ¿por qué no decirlo?, de pensamientos de suicidio. Si son personas que no resisten ser abrazados, miren, esto es muy común. O sea, ¿no te has dado cuenta, digo, de que quieres abrazar a alguien y así como que se quedan helados?
Pues es que tienen un espíritu de rechazo, porque nadie los abrazó y ni nadie los y no saben abrazar ni saben ni pueden recibir amor. Si han tenido un aborto o que si han participado en un aborto, individuos que constantemente están enojados o que son tímidos o que les da vergüenza todo, si han deseado estar muertos también, o se han tratado, o sea, de quitarse la vida. Individuos que tienen deseos compulsivos, o sea, de matar a otros o de destruir a otros. A personas que tienen sentimientos de odio o de amargura hacia alguna persona, hacia alguna raza o hacia algún grupo. Individuos que constantemente se están deprimiendo. Son personas que, si son personas que tienen, o sea, falta de perdón hacia otras personas. Si sienten odio o venganza en contra de personas, si tienen amargura, si tienen resentimiento hacia otra persona, y si se sienten que sus pecados no han sido perdonados, si tienen también espíritus de ataques de ira, de cólera, de enojo, si son personas que están constantemente enojados, si han tenido pensamientos de matar a alguien, si hay personas que odian a los niños, individuos que también han matado a alguien o que tienen ganas de matar a alguien, individuos que tienen un hábito incontrolable, o sea, y que han probado a través de ayuno y oración y firme esfuerzo, o sea, por parte de su voluntad sin poder vencerlo. Como cuántos cristianos nos encontramos, o sea, que tienen años de cristianos y siguen fumando, o siguen tomando, o se siguen drogando, o se siguen prostituyendo o viendo pornografía. Esto es tener un hábito incontrolable porque los espíritus están en su voluntad. Personas que practicaron la homosexualidad o el lesbianismo o el transexualismo también. Individuos que tienen constantemente el deseo, o sea, de estar personas, de tener relaciones sexuales con el mismo sexo. Individuos que están obsesionados por deseos sexuales o que son o mujeres que son frígidas o hombres impotentes en el área sexual. Si están adictos a la pornografía, adictos a la comida, al alcohol, a las drogas, al sexo o a la masturbación. Individuos que tienen un historial de perversión en sus vidas. Individuos que padecen o tienen miedos persistentes, o sea, incontrolables de todo tipo. Si tienen adicciones al sexo, si han tenido adulterio, si han sido infieles, si tienen ataques de pánico, si tienen delirios de persecución o desea que los están persiguiendo, si la persona está sufriendo de celos enfermizos, si tienen un historial de enfermedad en su línea sanguínea, pues esto ya lo vimos en las maldiciones. Individuos que han tenido enfermedades crónicas durante toda su vida, o sea que han tenido una enfermedad y que no se les quita. Personas que han estado en zonas de guerra o de combate, miren, por ejemplo, en inundaciones o en terremotos o en la guerra. Aquí en Estados Unidos vemos a tanto soldados que realmente que vienen de la guerra, que de veras tienen tantos traumas y tantos demonios, pobrecitos. También tenemos que ver individuos que participaron o que están participando en alguna cosa de ocultismo, en la adoración satánica o la santería, si han estado involucrados en sectas religiosas. Personas que si son mentirosos crónicos, o sea, mentira tras mentira tras mentira, que están constantemente en el chisme o que maldicen o que murmuran constantemente. Fíjense también personas rebeldes, personas que no se someten y que no pueden obedecer, personas que sienten presencias demoníacas a su alrededor, que tienen dificultad, como les digo, para leer, para orar, para memorizar la Biblia,
si dudan de su salvación, si tienen temor a los demonios y al ministerio de liberación. Esto lo provoca el mismo diablo. Si ha estado involucrado, o sea, en una secta religiosa, si también sus padres le pusieron un guardián al nacer, si ha hecho pactos de sangre, como les decía, si ha tenido deseos, o sea, de blasfemar en contra del Espíritu Santo. O sea, entonces todas estas preguntas, o sea, les van a servir a ustedes para poder entrevistarlos. Muchas veces, hermanos, nos tardamos 2 o 3 días o 3 citas, o sea, para hacer la entrevista. O sea, entre más datos nosotros tengamos del entrevistado, va a ser muchísimo mejor, como les digo, va a ser de mucha bendición. Entonces, al terminar la entrevista, nosotros debemos de preguntarle, o sea, si tiene alguna duda o alguna cosa que quiera comentarnos aparte de todo lo que de todo lo que hemos platicado, para que nosotros se la podamos aclarar. Entonces, después de esto ya le damos su cita, o sea, para su liberación de acuerdo con nuestra agenda. Fíjense, yo siempre les mando a ayunar 4 o 5 días antes de su liberación. Les mando a ayunar a base de frutas, de jugos, pero muchas veces me he encontrado, o sea, con personas que tienen problemas, o sea, de gastritis o que les hace mucho daño el ayuno porque tienen hipoglucemia, o sea, tienen baja el azúcar o tienen diabetes. Entonces esto está conforme, digamos, al criterio de ustedes. Después pueden ayunar, digamos, con frutas, con verduras, con yogur, con té de manzanilla, con miel. Y el ayuno, hermanos, no se imaginan, o sea, es una ayuda tremenda, tremenda para su liberación. Entonces, yo les pido que siempre ayunen 4 o 5 días antes de su ministración, con el objeto, o sea, de que sea una muy, muy buena liberación. Entonces, todo esto lo vamos a ver y lo vamos a practicar en nuestra entrevista. Yo les deseo que tengan la mejor de las suertes y nos vemos en la próxima clase. Que Dios los bendiga.